Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Hoy te presento grandes secretos de la Torre Eiffel que no conocían. La Torre Eiffel inicialmente fue nombrada como la Torre de 300 metros. Es una estructura de hierro pudelado que fue construida por el ingeniero francés Gustave Eiffel y diseñada por sus colaboradores Maurice Cutla y Émile Nouguier. Esto para la Exposición Universal de 1889 en París. Durante más de 41 años, la Torre Eiffel fue la estructura más alta del mundo. Está situada en el extremo del Campo de Marte, a la orilla del río Sena. Este monumento parisino, símbolo de Francia y su capital, es la estructura más alta de la ciudad y el monumento que cobra por entrar más visitado del mundo, con 7.1 millones de turistas cada año. Desde hace un tiempo aumentó 24 metros de altura, es así que mide 324 metros. Esto por una antena que se le añadió en la punta. Fue construida en 2 años, 2 meses y 5 días. Y en su momento generó cierta controversia entre los artistas de la época, que la veían como un monstruo de hierro. Sí, para ellos era algo horrendo. Actualmente, además de atractivo turístico, sirve como emisora de programas radiofónicos y televisivos. Pero, ¿cuál es su historia? Todo comenzó cuando el ingeniero francés Gustave Eiffel presentó primero su proyecto de torre a los responsables del Ayuntamiento de Barcelona para que se construyera en esa ciudad con motivo de la Exposición Universal de Barcelona. Pero el Ayuntamiento barcelonés le pareció una construcción extraña y muy cara, que no encajaría con la ciudad. Es así que le dijo no. Después de la negativa, se presentó el proyecto a los responsables del Ayuntamiento de París, donde se celebraría la siguiente Exposición Universal. A pesar de los centenares de proyectos presentados, la Torre Eiffel logró salir victoriosa, ya que el Ayuntamiento parisino quería dar una imagen al mundo de modernidad. Los estudios sobre el proyecto comenzaron en 1884. Su construcción comenzó en 1887 y se terminó en 1889. Así la Torre Eiffel fue construida para la Exposición Universal de 1889, que se celebró en conmemoración del centenario de la Revolución Francesa. Dicha exposición fue muy exitosa y fue visitada por millones de personas. Sin embargo, la torre también provocó el enojo de los parisinos conservadores, que no veían con buenos ojos que la torre se alzara en ese lugar. Sí, pese a lo impresionante de la obra, lo cierto es que al principio la torre no acababa de gustar y los parisinos la veían como un inmenso armatoste de hierro. Decían que era demasiado modernista y que no pegaba bien con una ciudad como París, de marcado estilo renacentista. Así que se fijó a más tardar en 1900 como el año en que se desarmaría. Es así que llegó el año 1900 y todo parecía indicar que sería demolida. Fue entonces que Eiffel hizo hincapié en las grandes ventajas científicas que una construcción de este tipo podía aportar e hizo instalar una estación meteorológica en la cima y más tarde una antena telegráfica. Aún así no convencía, hasta que finalmente sería la Armada francesa quien acabaría por descubrir las ventajas de tener una torre tan alta, y fue así que le salvaron la vida a la Torre Eiffel, ya que tras unas pruebas del ejército se llegó a la conclusión de que la torre era el lugar indicado para la instalación de antenas y equipos de radio. Ahora bien, la torre está compuesta por una enorme estructura y en su construcción trabajaron unos 250 obreros que unieron más de 18,000 piezas de hierro con 2,5 millones de remaches. Por eso, para aguantarla, los cimientos tienen 30 metros de profundidad. La torre actualmente cuenta con un sistema de luces, el cual se adapta a los grandes acontecimientos con una iluminación personalizada y pensada para cada ocasión. Los espectáculos más geniales de luces en la Torre Eiffel se dan en la Fiesta Nacional de Francia y el Año Nuevo. La Torre Eiffel al principio pesaba alrededor de 7,300 toneladas, pero hoy se calcula que pesa más de 10,000. Esto es por los restaurantes, museos y tiendas que se añadieron posteriormente. Un dato que pocos saben es que por el frío o el calor, la torre puede llegar a medir hasta 18 centímetros más en verano que en invierno. ¿Te gustaría subir la torre caminando? Bueno, para llegar al primer nivel es necesario subir 360 escalones. Luego, para llegar al segundo nivel, otros 356 escalones más. Y de ahí a la cima son 979 restantes. Sí, es muy pesado subirlos. Por eso no están abiertos al público. Y es así que para subir el ascensor es obligatorio. Sí, en total son 1,662 escalones. Cada 5 años se le aplica 50 toneladas de pintura para evitar la corrosión del material. Y durante su historia ha tenido varios colores. Increíblemente, estaba pintada al principio de amarillo. El último color que se eligió fue el marrón Torre Eiffel. Sí, existe un color llamado marrón Torre Eiffel. Este se escogió por su
armonía con el paisaje parisino. Este color se degrada en 3 tonos, el más oscuro abajo y el más claro arriba. Un detalle sorprendente es que la parte superior de la torre emite un haz de luz giratorio, que puede ser observado a muchos kilómetros de distancia. Algo increíble es que durante un tiempo la Torre Eiffel estuvo en venta. Bueno, eso creyeron los ingenuos, gracias al estafador Victor Losting. Victor era experto en fraude y aprovechó la mala situación económica de Francia para realizar uno de los robos más sonados de la historia. Y es que Victor reunió a 6 millonarios en la Torre Eiffel y, haciéndose pasar por un representante del gobierno francés, les explicó que la ciudad no podía pagar los gastos de mantenimiento. Es así que la estaba vendiendo. André Poisson, uno de los 6 empresarios, le entregó a Victor un maletín lleno de dinero a cambio de comprar la torre. A partir de allí, Victor fue conocido como el hombre que vendió la Torre Eiffel. Sorprendentemente por esto, a Victor no le pasó nada. Y es que André estaba demasiado humillado como para quejarse con la policía. Un mes después, Victor volvió a París, seleccionó a otros 6 empresarios y trató de vender la torre nuevamente. Esta vez, la víctima acudió a la policía antes de cerrar el trato, pero Victor logró escapar antes de que pudiera ser arrestado. Posteriormente, Victor hizo más estafas, entre ellas una al famosísimo mafioso Al Capone, el cual, al enterarse del fraude, lo perdonó, porque le dio mucha gracia haber caído en la trampa. Aún así, al final, a Victor no le fue nada bien, ya que acabaría sus días en la prisión de Alcatraz. Por otra parte, durante la Segunda Guerra Mundial, la torre vivió increíbles historias. Por ejemplo, en los años de la ocupación alemana, un francés escaló hasta la cima para colocar la bandera tricolor francesa. Aunque la anécdota de la guerra más impresionante fue la que ocurrió en agosto de 1944. Y es que poco antes de la liberación de París, Hitler ordenó a su gobernador militar, quien era un alemán pero con antepasados franceses, de demoler la Torre Eiffel y luego arrasar con el resto de la ciudad. El gobernador desobedeció la orden, porque sabía que si la destruía, nunca se lo perdonaría. Pero esa no es la única vez que la torre ha estado en peligro. Un rayo cayó sobre la torre en 1902 y causó numerosos daños materiales. En 1956, un fuego dañó la parte superior de la Torre Eiffel. En julio del 2003, también hubo un fuego en el nivel superior de la torre. La gente fue evacuada y el fuego se extinguió en unos minutos. Lo bueno es que no hubo víctimas. Actualmente, hay al menos 17 reproducciones de la Torre Eiffel por el mundo. La más grande mide 165 metros y está en Las Vegas, y la más pequeña 3 metros y está en París, Michigan. Además, Japón tiene la Torre Tokio, que es muy parecida y es más alta, ya que mide 333 metros. El video más perturbador que existe de la Torre Eiffel fue uno grabado en 1912, cuando un sastre intentó volar con un invento creado por él mismo, desde lo alto de la torre, pero el invento no funcionó y él cayó a su muerte. Hablando de cosas oscuras, una leyenda cuenta que una mujer intentó suicidarse desde la Torre Eiffel, pero afortunadamente cayó encima de un coche, e increíblemente se casó con el propietario del automóvil. Aún así, por desgracia, la torre tiene una tasa muy alta de suicidios, y este es un tema muy importante para el gobierno francés. Otro dato sorprendente es que en 2007, Erika Labrie se casó con la Torre Eiffel en una ceremonia de compromiso. Erika sufre objetofilia, es decir, que siente atracción por los objetos. Como último detalle, Gustave Eiffel, creador de la torre, construyó un apartamento para él en los pisos altos. Por lo general, lo usaba para descansar o recibir visitas. Una de sus reuniones ahí más famosas fue con el inventor Thomas Edison. En ese apartamento hay una cocina, un baño, una sala y, por supuesto, una vista magnífica a la ciudad. Hoy en día ya no es un departamento, y es que ahí se ubica un museo con estatuas de cera de las figuras de Eiffel y Edison. Yo soy Marco Antonio C. y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.